Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro, este espacio de Noticia Monumental donde conversamos sobre la actualidad, la realidad nacional, analizamos todo lo que sucede, especialmente en un año preelectoral donde nos preparamos para ir conociendo también la figura de los protagonistas de la campaña electoral que arrancará el próximo 1 de octubre y que estamos convocados a las urnas el 1 de febrero de 2026. Hemos venido conociendo, ¿verdad?, figuras que están postulando sus nombres para la presidencia de la República en el 2026. Hemos venido conversando también con actuales jerarcas para que nos cuenten sus políticas públicas y también con los presidentes de esas agrupaciones políticas. Tuvimos hace unos días a don Ricardo Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional, y hoy tendremos otro presidente de partido que ya les vamos a presentar. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal, Febe? El saludo para vos y para quienes nos ven y nos escuchan aquí en Punto de Encuentro, sí. Y estamos también hablando con, hoy en particular, presidente de un partido que ya ha gobernado este país, ¿verdad? Y entender un poco cómo se preparan para este proceso electoral que ya está muy cerca y que ya en octubre estaremos hablando de una convocatoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a conversar hoy con don Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana, y no se vaya, porque es que cuando uno dice Partido Acción Ciudadana, don Fabián, la gente arde y dice PAC nunca más, no queremos al PAC, nos hizo mucho daño al PAC, entonces ¿cómo decir una mala palabra al PAC? 20 años siendo protagonistas, ¿verdad?, en la arena electoral, 2 veces gobierno. Consecutivas, sin embargo, en el 2022 y en las recientes elecciones municipales, la gente los borró del mapa electoral. Y antes de que usted se vaya, porque dice, no quiero escuchar nada del PAC, porque es la reacción que tienen, y yo creo que ustedes son conscientes, ¿verdad?, de que eso sucede. Yo quiero saber qué le hicieron a la gente que está tan enojada con el PAC. Bienvenido a Punto de Encuentro. Muchísimas gracias, Fede. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo se los agradezco muchísimo por el espacio. Para mí es un honor. Voy a estar siempre disponible cuando ustedes me necesiten. Les agradezco mucho y un saludo a todas. Y gracias por venir. Muy valiente enfrentarse también, ¿verdad?, a una ciudadanía que no está nada contenta con ustedes, pero yo quiero entender desde la visión del PAC por qué sienten ese malestar que les pasaron una factura carísima en el 2022 y 2024. Sí, fue complicado. Bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Ha sido complicado. Obviamente los resultados del año 2022 fueron resultados complejos que el partido se toma con la mayor de las humildades, con la mayor de las seriedades y con el mayor de los análisis. Creo que el electorado nos envió un mensaje clarísimo que si no entendíamos, pues realmente no sé hacia dónde hubiera ido el partido. Desde ese momento empezamos procesos de reestructuración organizativa y también procesos políticos para poder dar la discusión interna y el análisis interno de por qué, de qué era lo que había sucedido en el 2022. Al final el partido llegó a que era una cuestión multicausal, de que habían decisiones muy difíciles que no habíamos sabido comunicar de la manera correcta. También el partido como organización había perdido vínculos con sectores y con grupos que nos habían apoyado históricamente. Eso le pasó al partido una factura. El partido tiene una debilidad organizativa en las provincias costeras, debilidad que no se llevó a los gobiernos porque la inversión de ambos gobiernos en las provincias costeras es bastante alta en todo, en seguridad, en educación, etcétera. Y entonces llegamos como a esta multicausalidad de por qué estamos ahí. Después del Congreso Ideológico se tomó la decisión ya más firme de continuar. Nosotros y nosotras pues nos vamos a preparar para estar en una posición competitiva en el año 2026 con todas las humildades del corazón, presentándole a la ciudadanía la mejor propuesta como lo hemos hecho siempre, los mejores nombres. Y por supuesto, como corresponde, en febrero seremos absolutamente respetuosos de lo que la ciudadanía decida. Qué importante que usted diga esa palabra varias veces en su intervención, don Fabián, humildad, porque una de las cosas que la gente les criticó fue la falta de humildad y autocrítica durante los 2 años de presidencia que tuvimos al Partido Acción Ciudadana. Usted señala que son varias causas, ¿verdad?, que incluso no lograron, siendo gobierno, de alguna manera respetar lo que le habían ofrecido al electorado y
yo creo que mucha gente, y hay varios análisis que he escuchado que le reclama eso, que el partido se mostraba como un partido de centro y cuando estuvieron en gobierno giraron un poquito, ¿verdad?, hacia la izquierda. Entonces yo creo que la gente le reprocha tal vez eso. Después pienso en si realmente no fue que ustedes por muchos años crisparon al país, ¿verdad?, con señalamientos muy fuertes de ustedes son corruptos, ustedes son corruptos, ustedes son corruptos, y tal vez por esa coyuntura llegan al poder en el 2014 con don Luis Guillermo para sacar a Liberación, porque también prometieron sacar a Liberación por muchos años, y en el 2018 por todo lo que pasó con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que realmente que nunca lograron esa identificación de la gente con el PAC, y que fue más un tema coyuntural por una crispación que hicieron y una polarización que hicieron por más de 20 años. ¿Cómo lo ve usted, verdad? Como para entender ese fenómeno de que yo me pregunto, ¿dónde está el más de 1 millón de personas que votó por ustedes en 2 periodos? Bueno, lo primero es que yo no siento que hayamos llevado necesariamente al país a una crispación. Lo que sí es cierto es que para el año 2014, y esa es una opinión, digamos, mía, las elecciones del 2014 confluyeron una serie de agendas que habían estado completamente olvidadas, no por el gobierno inmediato ni el anterior inmediato, sino por los últimos 30 años. Agendas ambientales, agendas de mujer, agendas lógicamente de poblaciones excluidas, agendas de raza, agendas también del corazón social que tiene el país desde su constitución y de ese Estado social de derecho que al menos en mi caso, y creo que en la gran mayoría, por lo menos de las personas de mi edad, que no venimos de familias acaudaladas, el Estado Social de Derecho pues nos brindó oportunidades, nos estudió, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces, confluyeron en la elección del 2014, ¿verdad? En particular, en mi caso, por ejemplo, para dar un ejemplo, sí hubo un gran cambio entre 2010 y 2014. Yo soy de la población LGTBI y el cambio fue de la tierra al cielo, ¿verdad? Eso, digamos, es un factor que creo que ahora la gente lo analiza, digamos, y lo toma en cuenta. Lo segundo es que hubo una desconexión, digamos, entre los gobiernos tal vez y el electorado. Sin embargo, Fede y Alejandro, no tenemos que llamarnos a sorpresa. Desde la convocatoria de la ciudadanía del 2002, ya ahí se menciona empleo público, por ejemplo, ¿verdad? Desde la campaña de don Carlos Alvarado, en pre-campaña, ya nosotros defendíamos que había que hacer una reforma fiscal, igual que otros partidos, pero lo posicionábamos y lo defendíamos. La campaña fue bastante transparente. Yo creo que las decisiones tomadas en gobierno son decisiones que se ofrecieron sabiendo que teníamos 10 diputaciones y el movimiento de cintura cuando usted tiene 10 diputaciones tiene que ser grande. Su capacidad de ceder o sus ganas de ceder tienen que ser grandes. No es lo mismo gobernar con 27 diputados, como había pasado añitos anteriores, inclusive con 18, que con 10, que en algunos temas se convertían en 8, ¿verdad? Y entonces, pues si usted quiere hacer algo, tiene que tomar decisiones difíciles. Entonces, creo que entre, digamos, los temas de la agenda que el partido defendió muchísimos años, más decisiones difíciles como la reforma fiscal que nos permiten tener números ahora a esta administración completamente distintos a los que hubiéramos tenido si no se hubiera tomado esa decisión valiente. Todo eso confluye y al final tenemos, creo que el resultado del 2022, el cual nosotros de nuevo no lo tomamos con mucha humildad. ¿Siente que la gente fue injusto con ustedes? ¿Fue injusta con ustedes propiamente? Según entiendo, por no entender entonces que no tenían demasiado músculo en la Asamblea Legislativa, que no podían posicionar los temas que prometieron porque no tenían el apoyo en la Asamblea que les hubiera gustado o porque no comunicaron bien las cosas. ¿Sienten que se fue más injusto con ustedes que con otros gobiernos? Porque injusto, incluso habla don Fabián de que ustedes pusieron una agenda que estaba olvidada por 30 años y que todo eso les pasa factura al final. Ahí lo de la crispación es discutible. Ahorita hablamos porque pasar 20 años señalando a los demás y ya cuando ustedes llegan, de ahí los iban a señalar igual, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con el PAC. Ajá. Pero de eso que le pregunto a Alejandro es importante porque cuando uno habla con la gente del PAC le pinta este mismo panorama, ¿verdad? Don Carlos Alvarado enfrentó una pandemia. Don Carlos Alvarado aprobó el plan fiscal que nadie había podido. Tuvimos una agenda de un montón, ¿verdad?, de poblaciones que habían quedado. Entonces,
es injusta la gente con ustedes o no lo supo valorar. Y más bien también sacan a relucir el tema de que lo hicimos a pesar de que teníamos 10 diputados, por ejemplo. Eso que usted nos está diciendo ahorita. Entonces es como es la versión que hemos escuchado de muchas figuras del PAC por los últimos años. Tengo para mí que el electorado nunca es injusto, ¿verdad? El electorado responde a las necesidades inmediatas, y si yo le digo que el electorado es injusto con nosotros, pues todas las 4 veces que le he dicho que no lo tomamos con humildad, pues estaría diciendo lo contrario, ¿no? Más bien creo que nosotros y nosotras no supimos comunicar la urgencia de las decisiones que se tomaron. La urgencia de la reforma fiscal con 10 diputaciones y lo que eso implicaba en la negociación en la Asamblea Legislativa, porque conversaba un día de estos con un compañero, cuando usted tiene un problema es muy fácil plantear una solución. Y esa solución puede ajustarse perfectamente a su sombrilla ideológica y programática, pero esa solución tiene 2 votos en la Asamblea Legislativa. Usted la propuso y usted está contento con el partido y el partido está contento con usted. ¿Se soluciona el problema? No. Cuando usted realmente quiere solucionar problemas, tiene que presentar opciones reales de solución, pero además opciones políticamente viables. Y para viabilizar las opciones, dependiendo de la cantidad de votos que usted tenga, así va a ser la negociación que tiene. Entonces, el explicar esto, que los gobiernos, no los de nuestro, también los otros, no sacan los proyectos como Casa Presidencial desea, no sacan los proyectos como se mandan, digamos, desde los ministerios o de diferentes instituciones, el explicar eso y el explicar cómo tuvimos que ceder, qué tuvimos que ceder, algunas cosas que dolieron, no fuimos exitosos en eso. Entonces, realmente no se le puede pedir a la gente que valore, digamos, ciertas acciones si nunca pudimos transmitir con urgencia. La gente sabía la urgencia de la reforma fiscal. Claro, le faltó comunicación, ¿verdad? Bueno, yo no conozco un solo país, y me he dedicado a buscarlo, en donde una reforma fiscal aumente los puntos de popularidad de un gobierno. No conozco ninguno, de verdad me he sentado a buscar. Entonces ya el tema es de por sí, digamos, poco popular, pero lo que nos esperaba era el default. Pero gracias a esa reforma que nosotros pasamos, el país tiene estabilidad económica. No caímos en default, sino que durante las administraciones nuestras y después de la pandemia particularmente, comenzó a caer la deuda pública. Tuvimos por primera vez en 18 años, me parece, un déficit primario. Comenzó a caer el déficit financiero, comenzó a caer la pobreza, ¿verdad? Entonces, cuando esta administración pues tiene los números macroeconómicos que han empeorado, porque no están haciendo su trabajo en recaudación. Entonces ya este año anunciaron que la deuda va a ser mayor y ya tienen déficits mayores a los que dejamos nosotros 2 años después de pandemia, ¿verdad? Pero tiene en general una situación macroeconómica positiva, una pobreza que lógicamente, como en todos los países del mundo, después de la pandemia iba a tener un pequeño efecto de rebote en donde la gente, digamos, regresara a sus trabajos, y un desempleo que ha ido disminuyendo, aunque el INEC dice varias veces que el desempleo es porque la gente dejó de buscar empleo y no porque encontró. Entonces, bueno, esa decisión fue difícil, fue dolorosa, pero nosotros apechugamos, nos tiene como país, era lo que había que hacer. Claro, y dice usted que les faltó, ¿verdad?, de comunicar mejor la urgencia, o no sé. Yo creo que también fue un error de ustedes, porque tenemos en el primer gobierno de Luis Guillermo diciéndonos 2 años, no vamos a tocar nada de materia fiscal, y llega el gobierno del expresidente Alvarado, que era lo popular. Entonces creo que el expresidente Luis Guillermo Solís dice, no, 2 años nada, y entonces, ¿cómo después si le decís a la gente que ahí viene el lobo, si en tu primer gobierno PAC les decís que podemos esperar 2 años? Entonces creo que ahí faltó, ¿verdad?, tal vez esa coordinación entre ambas administraciones. Y le decía yo, ¿verdad, don Fabián? Y bueno, también me parece el hecho de no saberlo comunicar cuando tenían un presidente que era periodista también, ¿verdad? Pero bueno, la historia juzgará cada una de las administraciones. Usted me dice entonces que el electorado no fue injusto con ustedes, que no se atrevería a decir eso, pero que tuvieron sus errores en aras de salvar al país, ¿verdad? Del default, como usted nos está contando, y entonces la gente no era popular, un plan fiscal, no era popular el empleo público, y eso les pasó factura. Sin embargo, más viéndolo partidariamente, don Fabián, tampoco hubo una identificación partidaria con el PAC. De como la identificación gente, de las mismas personas, de la misma gente que votó por ustedes
durante 8 años, porque si usted ve la debacle del 2022, había más votos nulos que votos para el PAC. Entonces uno se pregunta realmente, nunca se identificaron realmente con el partido, sino tal vez con las dos figuras que estuvieron en esos 2 periodos. Las emociones que lograron generar esas figuras. Bueno, yo digamos, con la misma humildad le tengo que decir que a mí me parece que el hecho aislado de la votación del 2022 no borra la trayectoria del partido de 22 años, en este caso de 25 años, en donde tuvimos gobiernos locales, en donde tuvimos fracciones amplias, en donde llegamos a tener por primera vez 1.300.000 votos y logramos a terminar con el bipartidismo que venía básicamente desde el año 1950, pero además en donde logramos, como yo le decía, convocar agendas que habían estado olvidadas. Entonces digamos que me tomo con mucha humildad lo del 2022, sin embargo creo que el partido ha tenido una trayectoria. Ha sido una trayectoria honesta, Fede y Alejandro. Nosotros seguimos defendiendo la bandera de la ética. Tuvimos administraciones completamente éticas. Los problemas que tenemos actualmente, no tenemos nadie, digamos, investigado por peculado o investigado por enriquecimiento ilícito o investigado o en la cárcel por evasión de impuestos. Bueno, cuando la gente escuche esto va a recordar estafa y va a recordar cementazo. Bueno, ahí se lo van a dejar en los comentarios. Y el presidente Solís va a ir a juicio por el caso Bancrédito, por ejemplo. ¿Verdad? Sí, claro, pero no va a ir a juicio por el caso Bancrédito por una cuestión de enriquecimiento ilícito. ¿Verdad? Influencia contra la hacienda pública. Claro, por supuesto, pero precisamente porque nosotros no somos una agrupación que anda vendiendo instituciones públicas. Nosotros no somos y no que las instituciones públicas sean un fin en sí mismo. Las instituciones públicas le deben dar resultados a la ciudadanía. Parte de lo que está sucediendo ahora. Pero Bancrédito ya no lo estaba haciendo, don Fabián, y aún así lo quisieron sostener y por eso hoy el expresidente va a ir a un juicio. Claro, pero en Bancrédito le pagó todos los 5, uno y cada uno de los colones a todas las personas que tenían depósitos en Bancrédito. Bancrédito le pagó todos los extremos laborales al 100% de las personas que fueron despedidas y otras fueron movilizadas hacia el Banco Nacional. Bancrédito dejó un patrimonio que el Banco Nacional absorbió. Entonces Bancrédito pudo potencialmente ser un banco anglo que afectó todo el sistema bancario nacional, y las decisiones del presidente Solís hizo que fuera un cierre ordenado y paulatino del banco. O sea, ustedes niegan la tesis de la Fiscalía que la inyección de recursos que se le hizo a Bancrédito fuese para evitarle una imagen negativa al gobierno de decir en este gobierno se cerró Bancrédito, que es lo que sostiene la Fiscalía y es lo que se aprueba para ir a juicio, digamos, lo que pasa una audiencia preliminar, un primer filtro. En este momento, lo primero que me gustaría dejar claro es que nosotros somos absolutamente respetuosos de la institucionalidad. Y creemos que aún todavía, cuestión que tenemos que cuidar como un tesoro, el Poder Judicial sigue siendo absolutamente independiente. No que no merezcan ellos y ellas un análisis, no que el Poder Judicial no tenga que hacer un análisis de cómo le está respondiendo a la ciudadanía, pero hay un marco democrático y una constitución política que le define a usted cómo se hace eso. No se hace explotando el Poder Judicial. Entonces, yo no comparto la tesis de la Fiscalía, pero por supuesto, al igual que con el juicio del partido, nosotros, el presidente Solís, por ejemplo, estaba fuera del país cuando la situación empezó y vino 3 veces inmediatamente cuando la Fiscalía lo llamó. Ahora está en el país esperando justamente el juicio. Yo soy respetuoso de que esto está judicializado, pero a mí como persona, como ciudadano y como presidente, me parece que el presidente Solís hizo lo correcto. Don Fabián, la gente se imagina que después de la debacle, especialmente del 2022, todos salieron corriendo del PAC. ¿Quién quedó en el partido? También me cuenta que están pagando la estafa, ¿verdad? Que ya les queda muy poquito. ¿De dónde están agarrando plata? Quiero entender la realidad del PAC en este momento. Y devolvámonos a febrero de 2022. Esa noche. ¿Qué pasa después de esa noche dentro del partido? Que hoy dice, bueno, y después vienen las municipales, tampoco les va nada bien en el 2024, pero que hoy dicen, seguimos en el 2026 y va a ser un nuevo intento. ¿Qué pasó ahí? No sé, yo me imagino, y perdón la comparación, ¿verdad? Como que ustedes... Con toda confianza. Como que esa noche fue, como queda una casa quemada, ¿verdad? Quedó el humo, ahí las cenizas, y dicen, ok, ¿cómo levantamos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo está el partido en este momento? ¿Cuánta gente se les fue?
realmente afectó así fuertemente, ¿verdad? Porque usted decía, es que no solamente se nos puede juzgar por el 2022, tenemos una trayectoria de 20 y resto de años. ¿Quién quedó ahí? Sí, bueno, lo primero, yo siempre voy a ser completamente honesto y tampoco puedo tapar el sol con un dedo. Lógicamente, la noche de febrero del 2022 fue una noche difícil. Los meses siguientes fueron unos meses difíciles. Pero nosotros hicimos un análisis, como dice la presidenta de México, cabeza fría. Es decir, cabeza fría no fue salir corriendo en el momento a ver cómo liquidábamos el partido. Cabeza fría fue no ir, digamos, a tomar acciones apresuradas. Sobre todo porque la democracia, las democracias sólidas de Occidente que vienen viviendo este fenómeno del populismo, de la demagogia, de los gobiernos de derecha ultraconservadores, necesita de partidos políticos sólidos. Y yo con propiedad puedo decir que el partido de nosotros es sólido. Su fundación fue con una sombrilla ideológica y programática fuerte. Su trayectoria por la función pública es una trayectoria de la cual nosotros nos sentimos honrados. Posicionamos temas que habían sido, como le digo, muy difíciles. Convocamos sectores que habían sido históricamente olvidados. Logramos cambiar vidas, ¿verdad? Yo soy un ejemplo completo de eso y por eso tengo ya casi 4 años de estar en esto y para mí ha sido un honor y lo hago con todo el amor. Hubo personas, el partido nunca ha sido enorme, ¿verdad? Eso no es una novedad, el partido nunca ha sido un partido masificado. Nosotros al inicio del partido nunca utilizamos el clientelismo, nunca hemos utilizado el clientelismo en ninguna parte del país. Las inversiones, por ejemplo, en Guanacaste de ambas administraciones fueron altísimas. Estuvimos a punto de resolver el tema del agua en Guanacaste, si no es que esta administración se trae abajo los préstamos. Y aún así no les iba bien en las costas, ¿verdad? Porque renunciamos al clientelismo, porque invertíamos, porque gobernamos con honestidad e invertíamos en donde se necesitaba, sin importar si esa población votaba o había votado en el 2018 por nosotros o por Liberación o por tal o por cual, o si había un partido que era muy fuerte ahí. Se hacían las inversiones que se tenían que hacer. Se cambiaron, por ejemplo, las mediciones de la pobreza y se pasaba a pobreza multidimensional, donde se incluyeron cosas tan importantes como el acceso a Internet. Se modernizó, digamos, con Cinerube también la medición de la pobreza, y justamente para atacar el clientelismo, para que el sistema que da, digamos, inversión social, que provoca lógicamente movilidad social, no respondiera a los vaivenes de un ministro o a los vaivenes de un gobierno. Entonces, pues nosotros nos sentimos conformes. Creo que las administraciones tienen un balance positivo. Creo que el partido lo tiene que saber comunicar con mayor claridad y con mucha humildad, pues prepararnos para el 2026. También hay que ver lo que pasa en el escenario nacional. Hay algunas personas conversando sobre coaliciones y alianzas. El partido está abierto a esto. Okay. Sigue, digamos, la comisión política y ¿Con quiénes se verían en una coalición? Con quienes compartan nuestros valores humanistas y con quienes compartan nuestro corazón social. ¿Con Liberación? Con dolor le tengo que decir que espero equivocarme. Yo espero equivocarme, pero creo que la próxima elección ya ni siquiera se va a tratar de defender el Estado Social de Derecho, por lo menos en esa. Creo que se va a tratar de defender el Estado de Derecho, porque es claro y evidente que la derecha de este país, con el oficialismo y su recurrente solicitud a la ciudadanía de que les dé 40 votos, ¿verdad?, al estilo de El Salvador, es un riesgo alto. Entre 2026 y 2030, de las 22 magistraturas que tiene el Poder Judicial, 18 van a reelección. Si hubiese un bloque, yo no creo que el oficialismo jamás vaya a tener 40 votos. Por supuesto que esto que dice el de Pilar es una locura total. Tendrían que tener como 75% de la población de la votación, pero sí con partidos aliados. Pero sí creo que una serie de partidos taxis que utiliza la administración, sumados a partidos de corte derecha, que es
sueltan la agenda sin importar nada, podrían llegar a tener 38 votos, cambiar esos 18 magistrados y resulta y sucede que esos 18 magistrados son los que cambian el Tribunal Supremo de Elecciones y nos convertimos en El Salvador. En el 2030 vamos a ser El Salvador. Hay que ponerle un alto a eso, hay que saber hablar con la ciudadanía, hay que reestructurar las instituciones sociales para que, por ejemplo, mi familia que tuvo su primera casa en el IMBU, mi papá que estudió en la universidad privada, que tuvo su trabajo en el Estado, yo que soy hijo del Estado Social de Derecho, completa y totalmente, volvamos a ver en las instituciones algo que nos representa y que nos soluciona. Cómo hablarle a una ciudadanía que está por debajo de la línea de pobreza o de la línea de pobreza extrema de las magistraturas del Poder Judicial y de la importancia de la independencia. Cómo le vamos a hablar, digamos, a la ciudadanía de la importancia de la Contraloría, de los pesos y los contrapesos, si realmente no están teniendo, digamos, que comer. Entonces, es un reto para los partidos de corte demócrata poder ponerle un tope a este populismo, a esta demagogia. ¿Qué le preguntaba entonces por qué? ¿Por cuáles partidos se vería? Usted me va diciendo sí o no y listo. ¿Liberación? Liberación es un partido en renovación, señalé un día de estos. Liberación Nacional es un partido con una trayectoria, sobre todo la del siglo pasado, por supuesto, claro, que marcó el rumbo del país. Yo espero por el bienestar de la democracia que ellos y ellas se logren renovar y presentarse, digamos... Con ustedes no, ya me quedó claro, la coalición. Y presentarse, digamos, bien. ¿El Frente Amplio? El Frente Amplio, la fracción del Frente Amplio, la única fracción de oposición como fracción que tiene esta Asamblea Legislativa. Es una fracción que estudia, es una fracción que se prepara, es una fracción valiente, porque el que le amenacen a usted de muerte varias veces por cosas que dice contra el presidente, aunque parezcan chistes, le aseguro que no es algo fácil. Y ellos y ellas lo han llevado con valentía. De nuevo, yo aquí espero que ellos y ellas logren romper las ataduras ideológicas que les impide crecer lo suficiente para poder ser una opción real y llegar al poder ejecutivo. Nadie me ha dicho que sí o no, pero podemos inferir de su respuesta, ¿verdad? No se le cierra del todo al Frente Amplio. Con Nueva República no le voy a preguntar, ¿verdad? No, digamos con el PUS, tomando en cuenta que en 2018 hicieron les llamaban cogobierno, así les llamaban. Ajá, sí, claro. Y ahora los han visto muy, bueno, no sé, ahora están más cercanos al gobierno, también este gobierno, ¿verdad? Los han señalado. Esta opinión es mía y no del partido. No, con el PUS no. Con el PUS nosotros, digamos, no es el mismo PUS el de don Rodolfo Pisa que el de don Juan Carlos Hidalgo, ¿verdad? Okay. Son PUS diferentes. Un partido político que se propone, digamos, explotar gas y buscar petróleo, que son varios, no solo el PUS, hay varios, olvidando la trayectoria ambiental que tiene este país, olvidando la marca país, olvidando lo que esto genera en puntos del PIB, olvidando lo que esto genera en empleo, olvidando lo que esto genera en turismo, ya ni siquiera el prestigio internacional, que ni hablar, ¿verdad? Sino que hay un rédito económico de esto. El país accede a fondos verdes por su trayectoria en ambiente. Don Carlos protegió kilómetros de océanos y pasamos entonces a consolidarnos como un actor internacional en materia ambiental. De eso nosotros nos sentimos muy orgullosos. Entonces un partido que dice que hay que partir el Braulio Carrillo para sacar gas, como que no nos simpatiza la idea y nos parece un error. ¿Quién me falta? Bueno, PLP, en la Asamblea Legislativa queda el PLP. Y el oficialismo tampoco los veo. Creo que lo más cercanos al Frente Amplio sí cambian su línea ideológica, ¿es así? Yo lo digo con todo el respeto del mundo, ¿verdad? El Frente Amplio es un partido que ha dado grandes luchas sociales. Pero ustedes los comparan mucho. Y es un que se parecen mucho. Tenemos agendas que compartimos. No sé si nos parecemos mucho, ¿verdad? Ideológicamente hay algunas diferencias, programáticamente hay algunas diferencias, en las formas hay algunas diferencias. El partido aprendió con sus administraciones algo que es real y que yo no tengo ningún temor en decirlo, y es que no es lo mismo ser oposición a gobernar, ¿verdad? Eso es distinto. No es lo mismo gobernar además con honestidad y gobernar respetando el sistema democrático. Vamos a ver, todos los gobiernos que yo recuerdo
incluido, por ejemplo, yo que estuve en una posición de toma de decisión, tuvimos diferencias con la Contraloría General de la República. Eso no tiene ninguna novedad. La Contraloría General de la República es absolutamente rígida con el manejo de los presupuestos públicos, como debe de ser. La Contraloría General de la República, sin importar la administración, el viceministro, el ministro, el presidente, es independiente, quiero decir. Entonces, por ejemplo, gobernar así, respetando esa institucionalidad, sin entrampar el ambiente, sin gritonear en una conferencia de prensa, sin insultar, conlleva una curva de aprendizaje. Eso el partido lo sabe. Se logra más desde la institucionalidad, respetando la democracia nuestra, que como ustedes saben es la democracia más sólida de toda la región. Don Fabián, ¿qué papel tienen en este momento en el partido don Carlos, don Luis Guillermo y don Otón? Ellos son, don Carlos y don Luis Guillermo, son compañeros expresidentes de la República, a los cuales nosotros respetamos y escuchamos. Don Otón Solís, desde mi punto de vista, es un estadista, es el compañero fundador, al cual yo consulto de vez en cuando. Dicho lo anterior, los tres son compañeros militantes, igual que cualquier otro militante. ¿Pero quién toma las decisiones en el PAC en este momento? Están muy involucrados en todos los procesos. Las autoridades del partido. ¿Y tienen injerencia ellos o ellos solo son consejeros, por decirlo de esa manera? ¿O pues ellos... al menos conmigo son consejeros. Hay una institucionalidad partidaria, el Comité Ejecutivo Nacional, en donde está el señor secretario general, don Gonzalo Coto, que ha hecho un trabajo realmente maravilloso y ha dejado la piel estos 3 años ahí. La tesorera también, que es doña Elizabeth, que trabaja, digamos, con muchísimo ahínco. La comisión política, nosotros, todos los partidos tienen, pues, pero nosotros tenemos una comisión política de 14 personas que desde la primera semana le dijeron al CEN, vamos duro, y se han echado el saco al hombro. La Asamblea Nacional, los comités ejecutivos cantonales, esas son las personas que toman las decisiones. Y con justicia, debo decir que ni don Luis Guillermo, ni don Carlos, ni don Otón buscan permear las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional o de la Asamblea Nacional, o buscan, digamos, imponer visiones. Absolutamente no. Yo de esto me siento tranquilo, porque habla de una capacidad de renovación del partido, pero además de una capacidad de sus liderazgos de entender, digamos, cuándo vuelven a la militancia. Claro. Pero sí, que si al partido le gusta, en general, se siente cómodo con que los expresidentes, en particular, se lo pregunto, estén involucrados en el proceso y den seguimiento bastante cercano a lo que pasa. Se lo pregunto porque, por ejemplo, en Liberación Nacional no tomaron la decisión de que no estuvieran en el directorio político. En el Partido Unidad Social Cristiana sí vemos a don Miguel Ángel Rodríguez constantemente, por ejemplo, estar ahí. No sé cómo lo ve el PAC en cuanto a los expresidentes y qué tan bueno es que ellos estén ahí como tan involucrados en los procesos de renovación, de selección de candidaturas, demás, no sé, que tienen que hacer el PAC generalmente en su día a día. Bueno, lo que pasa es que en los últimos 3 años a alguna gente se le ha olvidado que la investidura presidencial es algo casi sagrado, ¿no? O sea, la ciudadanía vota por una persona y esa persona pasa a tener, digamos, la representación del Estado y el gobierno, y eso es algo que se lleva. Entonces, los señores expresidentes siempre serán señores expresidentes de la República, don Luis Guillermo y don Carlos, pero también doña Laura y don Oscar, y también don Miguel Ángel, con quien estoy en las antípodas políticas. No puedo coincidir en menos temas con don Miguel Ángel, pero es expresidente de la República. Entonces, ellos están con el respeto que nos merecen, con lo que hicieron, con lo que lograron convocar, con la valentía con la que gobernaron, con todo el respeto del mundo. Tienen una injerencia, me dice usted, como en candidaturas y tal, como de agarrar el teléfono y decirme a mí, vea Fabián, aquí se hace esto, que creo que es tal vez lo que puede pasar en otros partidos que moleste. No. Eso con la mano en el corazón le digo que no. Los compañeros nos aconsejan, nos guían, ¿verdad? Don Carlos tiene y don Luis Guillermo añales en el partido, yo también, entonces vamos haciendo una lectura y vamos construyendo, pero como presidente del partido le digo con toda la honestidad y toda la sinceridad que yo no tengo presiones de ninguno de ellos dos, ni de don Otón Solís tampoco. Don Fabián, a mí me quedan 3 preguntas muy puntuales. La primera de ellas, usted nos había dicho que ya tienen el 80% del tema de la estafa cancelada, les quedan 37 millones. ¿De dónde han sacado plata?
De donaciones, eso es algo que a mí me hace sentir muy, muy satisfecho y les voy a decir que también muy orgulloso. ¿Por qué? Bueno, nosotros después del 2022, como les comenté hace un rato, hicimos un ajuste administrativo normal de una no normal, de una organización que cae en crisis, ¿verdad? Que tiene fondos muy limitados y que le queda una reserva en el Tribunal Supremo de Elecciones. En ese momento, un poquito menos de 700 millones de colones. Nosotros ajustamos eso para que el partido pudiese sobrevivir en una unidad mínima con ese dinero hasta el 2026. ¿Qué provoca eso? Que al estar el gasto, digamos, ordinario del partido completamente cubierto, todas las donaciones que llegaron al partido estaban direccionadas sí o sí como un mandato del Comité Ejecutivo Nacional al pago de la Procuraduría General de la Ética. No ha sido sencillo, no es sencillo para un partido en las condiciones nuestras pagar 490 millones de colones, ¿verdad? Levantados con patrimonio del partido y con donaciones, pero una de las cosas que a mí me hace sentir más orgulloso y de verdad se lo digo con toda honestidad, es que esas 800 personas, más de 800 personas que han donado estos últimos 4 años, esas más de 1.500 donaciones, no solamente son personas que creen en el proyecto, son personas que están dando la cara por esa sentencia. Somos personas que estamos dando la cara por esa sentencia. No somos como los otros partidos que le pusieron un candado y se fueron a abrir otro con el estatuto del pasado. No, esto es un partido serio. Esto es un partido que se construyó en pensamiento. No todos los compañeros y compañeras compartimos esa sentencia, pero en democracia se acatan y hemos pagado 490, nos quedan 137. Si yo le debo a usted 100 y he pagado 80, tengo más cara de que voy a pagar de que no voy a pagar, ¿no? Y hemos pagado en una de las circunstancias políticas más difíciles. ¿Y quiénes han sido los máximos donantes, los mayores donantes de esa es otra cosa que realmente están en el Tribunal Supremo de Elecciones todos, nosotros los tenemos que reportar todos, inclusive en el 2022 cuando no teníamos derecho a deuda política hicimos la liquidación de la campaña y la presentamos, aunque no era una obligación, como transparencia al tribunal. Somos muchas personas donando poco y no pocas personas donando mucho. De verdad en el PAC nadie viene y dice, como en otros lados, aquí vengo con $1 millón o aquí vengo con $500,000. ¿Cuánto es que se deben? 500 millones. Toma, aquí yo tengo 150. Eso en el partido no pasa. No pasa porque somos personas de clase media y no pasa porque nosotros no vamos a responder ni a financistas ni a personas que vengan a comprar el partido. ¿Y piensan pagar el próximo año? El próximo año se proyecta que quede cancelada esa deuda. 2026 es el último pago, es la última de la negociación el último tracto. El último tracto. Se negoció se renegoció, se había negociado en 2020, se renegoció dadas las circunstancias en 2022. Ese 2022 se negociaron 4 pagos, hemos hecho 3. Vamos a hacer el último pago de los 137 millones. Don Fabián, ¿qué decir de doña Claudia Dobles? Ya es definitivo que va a ser la candidata. No sé si hay algún plazo que ustedes se hayan definido para zanjar esta discusión y ver quién va a ser la persona que encabece la candidatura presidencial del PAC para el 2026. Uh-huh. Bueno, lo primero es que doña Claudia ha dicho que digamos que lo está pensando. Doña Claudia no ha dicho aún que sí. Doña Claudia es una mujer, a mí me contenta mucho que una mujer del calibre de doña Claudia, con esa trayectoria profesional en la empresa privada, con esa trayectoria profesional en 4 años en la empresa pública, en proyectos en agua, en proyectos en vivienda, en el proyecto de descarbonización que colocó igual a Costa Rica en el mundo, en el proyecto del tren que defendemos y nos parece un error garrafal el que este gobierno lo haya básicamente engavetado para ofrecernos nada, porque no ha ofrecido nada aparte, digamos, de ese proyecto. Es una mujer muy preparada, a nosotros nos honra que ella esté pensando en postular su nombre. A mí me alegra, igual a como me va a alegrar si la semana que viene o el próximo mes sale algún compañero o alguna compañera con intención. Estamos en el proceso de renovación de estructuras. Eso es un proceso que tienen que pasar todos los partidos, hacer asambleas cantonales. Yo quisiese que este proceso avance y que esté un poquito, digamos, ya cercano de su finalización antes de que el partido tome decisiones alrededor de sus candidaturas, no solamente presidencial, sino diputadiles. Pero además, como está en la conversación pública la posibilidad de eventualmente una alianza o una coalición, creo que el partido tiene que dar unos mesecitos para tener esta conversación antes de definir si se va en solitario.
Don Fabián, por último, si usted está aquí hoy en una entrevista y nos habla tan orgulloso del partido como lo siento, ¿verdad? Que nos habla de que han pagado la estafa y que van a salir adelante y que el 2022 fue muy duro, pero lo van a pasar. En un panorama que tenga una noche de febrero parecida a hace 4 años y no logren ganar tampoco ninguna diputación, ni el gobierno, ni nada, ya sería la sepultura del PAC. Bueno, lo primero es que, de nuevo, los resultados del 2022, humildad, humildad, humildad. Eso nos enseñó y a todos y a todas que el partido, yo diría que ninguno, pero bueno, me lo reservo para nosotros, no puede contar con un solo voto en la bolsa. Ya aprendimos que no podemos contar un solo voto. Entonces yo no me adelanto como a saber, a querer, digamos, hablar sobre las elecciones del 2026. Pero sería un golpe muy fuerte. Si en el 2026, y ese es criterio mío, si en el 2026 el mensaje de la ciudadanía es que nosotros no regresamos a ningún espacio de toma de decisión y a ningún espacio, digamos, de agenda política, a mí me parece que el partido debería replantearse el finalizar su proceso. Sí. Don Fabián, muchos éxitos. La gente realmente, dicen ustedes, ¿verdad?, que tal vez por falta de explicación de los temas que enfrentaron, en resumen, que se le metieron a cosas que no se le habían metido ningún gobierno hace años y eso no fue popular para ustedes y les pasaron un costo en el 2022, así lo interpretan. Vamos a ver qué dice el electorado, ¿verdad? Y a ver qué pasa con el PAC, porque realmente es complicado cuando uno habla del partido. Es realmente grave la imagen que tiene la ciudadanía sobre el PAC. Nosotros sabemos que el partido tiene un desgaste, no lo tomamos con mucha seriedad. Nosotros sabemos que el 2026 no podemos dar absolutamente nada por sentado. Nosotros estamos preparándonos para presentar el mejor plan de gobierno como lo hemos hecho siempre, para presentar los nombres más potables como lo hemos hecho siempre, para volver a conectar con los sectores que nos apoyaron, que no nos apoyaron en 2022, y vamos a trabajar fuertemente para que si la derecha de este país y el oficialismo de este país nos quieren llevar por la trayectoria de El Salvador, que no se lo merece nuestra nación, Febe y Alejandro, no se merece que la democracia más estable de la región, no se merece que nosotros que crecimos sin ejército, con un Estado de Derecho, no se merece que llegue una fuerza política y se haga de 40 diputaciones y desarme el Estado. En democracia nadie tiene que tener todo el poder. Es más, en la vida nadie tiene que tener todo el poder. Si me apura usted, ni en la familia, ni en las relaciones de pareja, ni en las organizaciones, ni en los trabajos, nadie tiene que tener el poder de hacer lo que se le da la gana. Entonces nosotros vamos a trabajar fuertemente, vamos a estructurar nuestro plan de gobierno, vamos a defender nuestros legados de inversión fuerte en infraestructura, se ve a lo largo y ancho de todo el país. En educación fuimos la primera administración que abrió las escuelas en periodo no lectivo, dándole a la niñez la posibilidad de alimentarse, porque hay un montón de niñez que come solamente en las escuelas. Como le digo, invertimos en inversión social, atendimos temas de ambiente, pasamos por una pandemia, ya termino rápido, pasamos por una pandemia en donde se tomaron decisiones basadas en ciencia y en evidencia, no basadas en opiniones o basados, digamos, en preceptos religiosos, basado en ciencia y en evidencia, y eso hizo que Costa Rica tuviera los índices de mortalidad realmente de los mejores del planeta, que en diciembre nos llegaran las primeras vacunas de Pfizer, etcétera, 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 etcétera. Nosotros vamos a tratar de comunicarle a la gente con humildad que eso se hizo. Vamos a prepararnos. Si la derecha tiene esta agenda y si pareciera que la izquierda está un poco, atada por sus preceptos ideológicos, pues el partido se va a preparar para presentarse con humildad y debería prepararse para gobernar, porque eso hace un partido responsable. Bueno, pero si le van a ofrecer a la gente que son de centro, tienen que mantenerse en el centro. ¿O porque le parece a usted que nos hemos desviado? Eso es otro programa totalmente. Otro programa, Punto de Encuentro. Don Fabián Solano, presidente del PAC. Nos escuchamos en el próximo episodio.